Buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Eric Gasca. El presente trabajo corresponde a la actividad 1 de la unidad 1, el cual comprende una breve explicación referente a la ley de ingresos de la Federación en cuanto a finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuestos. Brevemente de la materia es normatividad fiscal. Estamos en la actividad 1. La docente que nos asignaron es Denise Sandoval Arriaga y como asesor tenemos a Nancy Lisbeth Rojas Delgado. Como les comentaba brevemente, el propósito de esta presentación es explicar las funciones y los elementos de las finanzas públicas, de la política fiscal, política de gasto público y presupuestos. En cuanto a funciones y elementos, en finanzas públicas, dentro de las funciones, básicamente es la forma en que se refleja cómo se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. En este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que se encarga de obtener estos recursos y tiene a su cargo las siguientes funciones: proyectar y calcular los ingresos de la Federación, estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación y del Distrito Federal, determinar los criterios, montos globales de los estímulos fiscales y administrar su aplicación en los casos en los que no competa otra secretaría, establecer y revisar los precios y las tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien las bases para fijarlos, cobrar impuestos, contribuciones a mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, organizar y dividir los servicios aduanales de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera, y representar el interés de la Federación en controversias fiscales. Los elementos que componen estas finanzas públicas: el gobierno federal obtiene recursos financieros, que son los ingresos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya lo comentaba, y sus funciones están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los ingresos tributarios o impuestos son obligados a favor del Estado que fija la ley con carácter general a los individuos, en este caso a las personas físicas, y a las empresas como personas morales, para que paguen cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos. La vía tributaria en la obtención de los ingresos financieros constituye el medio más adecuado de mantener las finanzas sanas públicas, sin que el Estado se vea obligado a recurrir al endeudamiento cuando se presenta una situación deficitaria. Estos ingresos o estas finanzas públicas se clasifican en directas, que son grabados directamente de las personas físicas o morales, como por ejemplo el ISR, o indirectos, que son los que se recaudan mediante la compra de bienes o servicios de los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes, como es el impuesto al valor agregado que pagamos todos, que es el IVA. En cuanto a la política fiscal, las funciones, básicamente es un mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional. Representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto y medido por gastos previstos. Está encabezada por dos instituciones clave en México, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Los elementos que conforman la política fiscal pues son las variables y las condiciones económicas que dirigen los escenarios nacionales. Estos son regidos por la microeconomía, de forma concreta es la que se encarga de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas internas derivadas de las situaciones y comportamiento económico de un país. El Banco de México, de acuerdo a estas condiciones económicas internas o externas, en todo momento busca la regulación de la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales mediante mecanismos de funcionamientos internos llamada política monetaria. La política monetaria trata de regular la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación,
proporciona expectativas de desarrollo y equilibrio económico nacional. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y de la nación. También tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional. Como política de gasto público, las funciones consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales. Esto está regido por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual está representada, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año, y que en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación, el cual es aprobado por la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión conforme a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución mexicana. Los egresos del gobierno federal consisten en gastos de capital o de inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias a empresas, organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. Dentro de esta política de gasto público también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el organismo público encargado de ejercer este gasto, en base al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, comenta que se debe, o que una de las funciones de la Secretaría de Hacienda es proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional. Formula también el programa de gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y los presenta a consideración del presidente de la República. También es encargada la Secretaría de normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal y llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiere el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas de presupuestos de egresos, así como de presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados. Los elementos que componen el gasto público, pues básicamente es el gasto, que es toda aquella erogación que lleva a cabo los entes económicos para adquirir los medios necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o servicios, ya sean públicos o privados. El gasto corriente, que es la erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo. Esto es que los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. El gasto de capital, que es el total de las asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del gobierno federal, así como los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines, que contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos, patrimoniales o financieros de la nación. Comprende también las erogaciones destinadas a cubrir las amortizaciones de la deuda derivada de la contratación de créditos o financiamientos al gobierno federal por instituciones nacionales o extranjeras. El gasto de inversión es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito a terceros. El presupuesto, básicamente las funciones del presupuesto público es un documento contable y financiero donde se expresan las estimaciones de los ingresos que los estados esperan recibir durante un ejercicio, así como también la estimación de los gastos que se espera llevar a cabo dentro de ese mismo lapso. Es uno de los principales mecanismos a disposición de la sociedad y del Estado para asegurar la transparencia y el control de los actos públicos. Tiene como funciones el desarrollo y el uso de los ingresos y gastos estatales
para la consecución de determinados objetivos. Esos objetivos cuentan, o dentro de esos objetivos cuentan el objetivo fiscal, que es la transferencia de los ingresos requeridos para financiar las funciones del Estado, el objetivo de asignación eficiente, la corrección de la estructura de la producción resultante del mercado, y el objetivo redistributivo, que es la modificación de la distribución del ingreso y los activos. Los elementos que conforman el presupuesto, o los principales elementos, son los ingresos y los gastos. Según el tipo de recursos, estos se clasifican como ingresos corrientes, ingresos de capital, mientras que desde el punto de vista económico también se pueden clasificar en ingresos de fuentes financieras. Los ingresos corrientes son los que obtiene el Estado derivados de sus actividades normales de funcionamiento. Como ejemplos de ingresos corrientes son los impuestos y las transferencias recibidas, que ya hemos platicado ellos en puntos anteriores, y los ingresos de capital, que son aquellos ingresos que se derivan del cambio de la composición del patrimonio público, como la venta de activos físicos, financieros, recuperación de préstamos, etc. Los recursos de fuentes financieras se constituyen fundamentalmente por el endeudamiento público y los préstamos. Los primeros son recursos provenientes de la emisión de títulos, bonos y contratación de los empréstitos, obtenidos de acuerdo con normas legislativas o delegadas. Los préstamos son recursos provenientes de prestaciones a corto y largo plazo del sector privado, público o externo. Pues básicamente ese es el resumen de lo que obtuve de estos puntos. Aquí están mis fuentes de consulta, y pues muchas gracias por su atención.